Vamos a ver, hermanos, la lección número 10. El creyente y la iglesia. No es un tema muy complicado, hermanos. Vamos a ver 3, 4 puntos acerca de la iglesia. Vamos a ver 4 puntos, hermanos, acerca de la iglesia, el creyente y la iglesia. Ese es el tema, hermanos. Cuando Dios salva a una persona, hermanos, no la deja ahí abandonada, ahí se va sola, ahí a ver qué hace, sino que se vuelve esa persona salva parte de un cuerpo, hermanos, de creyentes que se conoce como la iglesia. ¿Eso lo tienen ahí escrito, hermanos? Sí. ¿Sí? Entonces, para no detenernos mucho, ¿no se conoce a alguien por ahí? No somos nosotros. Así que vamos a ver el punto primero, hermanos, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, ahora el escritor de los estudios anda mucho con el griego, pero todos sabemos que viene de la palabra griega eclesia, que significa llamado fuera. ¿Sí, hermanos? Y algo que debo aclararles, hermanos, es que cuando decimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues estamos diciendo que era el griego que la gente hablaba. Entonces, muchas palabras, hermanos, que el cristianismo se ha apropiado de ellas, pues en realidad no tienen su origen en el cristianismo, era el vocabulario de las personas. Y la palabra iglesia, hermanos, o eclesia, de hecho no hay traducción, iglesia, se quedó igual, hermanos, se conoce como transliteración. Esa iglesia no tiene una traducción al español y lo dejaron igual, iglesia, se quedó igual. Entonces, igual que bautismo, no hay traducción para bautismo, es bautizo y lo dejaron igual, nomás lo hicieron más castellano, castellanizaron la palabra. Y esa y muchas palabras en el Nuevo Testamento. Pero tiene varios significados. Hablo de la traducción, pero ahora hablo de los significados de la palabra. Como decíamos ahorita, la otra palabra tenía varios significados o se puede traducir de diferentes maneras al español. Y la palabra iglesia, hermanos, significa llamado fuera. Y era, hermanos, esa palabra se usaba cuando le decían a la gente, por decir, se usaba, por ejemplo, en el cabildo del pueblo, en el ciri, que le decimos aquí a los integrantes del cabildo. ¿Cómo se llaman los, cómo le dicen en español a los constables? Que es el constable, que en español tiene como que se va a reunir el cabildo, pero tienen un nombre para cada uno de los que están ahí. Bueno, el gerente les dice del CIRE, vamos a tener junta mañana. Bueno, es el alcalde, pero los hombres que pertenecen al cabildo tienen su palabra, aquí les llaman algo así. Y les dice el gerente del CIRE ahí de la oficina, mañana va a haber junta, le dice al alcalde, al secretario, y le dice al vocal 1 y al vocal 2 y a todos los demás, le dice vamos a tener junta. Entonces significa que van a tener iglesia, hermanos. Eran las palabras que se usaban en el mundo griego. Le decía, hey, mañana a las 10, hermana Eva, tenemos iglesia. Y quería, no que iba a venir la hermana a cantar y a aplaudir, le estaba diciendo que iba a haber junta. De hecho, en español, junta en inglés es meeting. Y en México usamos la palabra cuando los políticos van a tener un meeting. Y no sabemos que va a haber un meeting. Es inglés, es una palabra inglesa, hermanos, va a haber un meeting. Entonces, esa reunión de gente fueron llamados fuera. Estaban en sus casas y les llamaron fuera para reunirse en un lugar específico para una junta. O fueron llamados fuera de sus casas para ir al estadio de los Rayados a ver un partido. Sí, hermanos, eso es una iglesia, era como se usaba en el vocabulario, pero los cristianos pues nos apropiamos y ahora decimos vamos a la iglesia, pero que también sabemos que no venimos a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, allí en Mateo 16, hermanos, 16 al 18, Jesús habla de que sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Si Jesús está hablando para un futuro, hermanos, se puede comenzar estudiando este asunto viendo lo que Jesús habló en Mateo 16, 18. En esta conversación, hermanos, Pedro dice, Jesús hace una pregunta y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, dándole a entender que yo también te digo, dando a entender que le va a decir algo. Primero que tú eres Pedro, pero luego le dice una piedra pequeña, pero sobre esta roca, una piedra grande, edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, aquí hay una promesa de Jesús de edificar su iglesia. Y luego vemos, hermanos, el comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, a lo último de la tierra. Eso en Hechos 1:8, hermanos. Y luego en el día de Pentecostés, hermano, tenemos cuando están los apóstoles allí y el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a hablar en otros idiomas. Y esto es lo que consideramos, hermanos, como el inicio de la iglesia. Sí, hermanos, el comienzo de esta iglesia se presenta la que Jesús dijo que iba a edificar en el libro de los Hechos. Cuando dice que el Espíritu Santo cayó, hermanos, y que comenzaron a hablar otras lenguas, ese evento está relacionado con Hechos 1:8, hermano. Dice, me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y le fueron testigos a Jesús, hermanos, porque comenzaron a predicar. Y la gente decía, unos decían, están borrachos. Pero Pedro les dijo, no hombre, que van a estar borrachos y apenas son las 9 de la mañana. Y empezaron a predicar y la gente decía, pero yo soy de Egipto y les entiendo. Y el otro decía, yo soy de Etiopía y les entiendo. Y el otro decía, yo soy de acá y les entiendo. Y el otro de acá, pues que Jesús dijo que iban a ser testigos, hermanos, cuando viniera el Espíritu Santo. Y lo fueron. Y esto fue, hermanos, en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Venía el Pentecostés. Y este mismo evento, hermano, aquí de Pentecostés marca el inicio de la iglesia, donde los discípulos recibieron poder para testificar y hablaron en otros idiomas, hermanos, según el Espíritu les daba que hablaran. Y aquí podemos apreciar, hermanos, el comienzo de un nuevo cuerpo que se conoce como la iglesia. Y vemos allí en Hechos 4, hermanos, 3 y 4, que dice, y les echaron mano a los discípulos cuando estaban predicando y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Eso lo dice Hechos 4:3. Pero mire, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, aquí se formó ya un grupo, hermanos. Primero eran 120, luego 5,000, y luego dice que en su segundo mensaje, hermanos, otros 2,000 se agregaron. Unos dicen que fueron 5,000, otros que fueron 3,000 o 2,000, porque eran los mismos 3,000 primeros, pero como quiera que sea, hermanos, la iglesia tuvo un crecimiento exponencial, hermanos. Dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, vimos primeramente la formación de la iglesia, ahí en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y vemos que la palabra iglesia, hermanos, viene del griego eclesia, que es llamados fuera. Y de hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento, la misma palabra iglesia, allí en Hechos se traduce como congregación o multitud o concurrencia. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar a Pablo y no lo hallaron y dijeron, pero ahí está tráiganselo? Y se lo llevaron, lo golpearon y estaban ahí por el templo de Diana en Éfeso
y que no se callaban y averiguando. Y un hombre dijo, ¿qué están haciendo? Porque los pueden acusar de sedición. Si tienen un problema, vayan a los tribunales y ahí acúsense. Y dice el hombre, porque corremos peligro de ser acusados de sedición. Y habiendo dicho esto, despidió a la concurrencia. Esa palabra concurrencia o multitud es iglesia. Sí, hermanos, es la misma palabra iglesia. Es decir, ellos vinieron fuera a reunirse en un lugar específico, pero de alborotados que andaban ahí. Así que, hermanos, también se puede decir, bueno, estoy pensando sí, que somos llamados fuera del mundo. también. Llamados a seguir a Cristo. Y espiritualmente hablando, en el mundo no somos iglesia. Pero cuando somos llamados fuera de ahí, nos convertimos a Cristo, ya venimos a ser en un sentido la iglesia, primeramente, y ahora lo que vamos a ver que es la iglesia universal. Venimos a pertenecer primeramente a la iglesia universal. Sí, hermanos, ¿qué es la iglesia universal? Le preguntará usted. Cuando se habla de la iglesia universal, hermanos, estamos hablando o haciendo referencia a la iglesia en general, como el cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes, desde el día de Pentecostés, hermano, hasta el día de hoy, hasta que el Señor regrese, representan la iglesia universal. Nosotros aquí en Stephenville, los cristianos en China ahorita, los cristianos en Etiopía que están sufriendo, los cristianos en México, es el conjunto de creyentes, hermano, de personas salvas por el Señor, en cualquier lugar. Decía Pedro, hermanos, que las mismas aflicciones que nosotros padecemos se van cumpliendo en otros cristianos alrededor del mundo. Es decir, estos que están alrededor del mundo, no pertenecen a esta iglesia local, pero sí pertenecemos todos juntos a la iglesia universal. Cada persona que se convierte, hermanos, en China, en Japón, en México, en Argentina, lo primero que viene a ser es parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo, desde Pentecostés hasta que Cristo regrese, hermanos. Así que una persona, hermanos, en el otro lado del mundo y otra persona en cualquier país de este continente son salvas por el Señor Jesucristo. Las dos personas, uno aquí y otro en otro lado, son parte de la iglesia universal. Esto es porque cada uno de ellas, de estas personas, al convertirse y ser bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron, llegan a ser parte, hermanos, de ese cuerpo que menciona Pablo. Ese cuerpo es la iglesia, de la cual, hermanos, la cabeza es Cristo y que está edificada sobre un fundamento firme. Y de hecho Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que no son los apóstoles ni los profetas, hermano, es la base, es Cristo. ¿Se acuerdan de la discusión que Pablo tenía, que decía, se pelean diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? ¿Quién es Pablo? Decía. ¿Quién es Apolos? Yo sembré, Apolos regó, y luego le remata diciendo, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no es ni el que siembra ni el que ciega, es Dios, hermanos, que es el que produce todo. Así que ahora sí, ya lo vimos, y que está edificado en un fundamento firme de los apóstoles, pero no son los apóstoles. Recuerde que el fundamento es Cristo. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, pero Pablo no era el fundamento, él era el constructor. Él nada más puso, y el fundamento es Cristo, él lo dejó establecido. Pablo dice, yo lo puse, pero se quitó, no era él, era Cristo. Y aquí lo vuelve a recalcar, siendo la principal piedra del ángulo o el fundamento Jesucristo mismo. Ahora sí, que es la iglesia local, y esto sí lo debemos de conocer, hermano. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es una iglesia local? Debemos de ser capaces de dar una definición, hermanos. ¿Sí? Y no es nada elaborado, es simplemente un grupo de creyentes que una vez más son parte de una iglesia católica que se reúnen en un lugar geográfico específico, hermanos. Normalmente una casa, un edificio, una bodega, un templo. Yo por eso les voy a recomendar algo, hermanos. Hay un primer libro que yo recomiendo que lean.
Siempre que cuando me preguntan qué libro me recomiendas leer, nunca les digo la Biblia, porque es como matarles así, ya ven que qué libro me recomienda, hermano, y siempre sale el ganón, ¿verdad? El que mata el gallo, la Biblia. Sí, ya sabemos que la Biblia, hermanos, pero hablamos en un sentido de buenos libros. Por cierto, me acaban de llegar mis 2 libros nuevos. Uno de Miguel Núñez que acaba de salir, del pastor Miguel Núñez. Si hay un libro que yo les recomiendo que lean primero, hermano, es la historia de la iglesia a través de los siglos. No se llama así, pero hay uno que se llama así. Es cualquier libro, hermanos, que sea la historia de la iglesia, pues, a través de los siglos, desde la iglesia primitiva, porque va a pasar, hermanos, en el siglo primero, los apóstoles de la iglesia primitiva, los primeros padres en el siglo segundo, quién era Atanasio, Orígenes, todos los primeros creyentes, el discípulo de Juan el apóstol, Papías y este otro viejito que maltrataron mucho. ¿Te acuerdas de ahora? A uno que lo llevaron y que arrepiéntete, que si no ya tenía como 80 años, era un discípulo de Juan. Y luego el siglo tercero, hermanos, cuando Constantino, que sepan cómo se unió y se empezaron al cristianismo a degenerarse, dando lugar al catolicismo. Dicen los católicos, los cristianos salieron de nosotros. No, señor, el catolicismo salió del cristianismo. Lean historia. Entonces, después pasan al siglo IV, hermanos, los padres de la iglesia también, el siglo V, siglo VI, VII, VIII, luego llegan a la Edad Media, hermanos, y luego a los años 1500 con la Reforma, Lutero, Calvino, cómo hubo la separación, y luego cómo comenzó la traducción de la Biblia, luego cómo llegamos a los templos. Bueno, de hecho, como en el siglo III, usted va a ver ahí, hermanos, cómo empezó a surgir lo de los templos, cómo se empezaron a hacer los templos, las catedrales y todo eso, y llegando hasta dependiendo de qué tan antiguo es el libro que lea, depende hasta dónde llega, hasta, maybe es del siglo de 1980, 90, pero si es recién, aunque la mayoría son del siglo pasado, del siglo XX, pero lean, hermano, es hay muchos libros, hermana, pero es básicamente que sea sobre la historia de la iglesia cristiana. Yo creo tengo algunos en mi computadora y voy a tratar de buscarlos, hermanos, pero usted nomás entre en internet, en Google, póngale historia de la iglesia cristiana y póngale siempre, hermano, siempre póngale PDF, y eso quiere decir que se puede descargar a su celular o a su computadora y ya los puede leer. Eso es una manera fácil de descargar escritos, libros, y muchos libros como de estos, hermana, pues son gratis, solamente búsquelo y léalos. Eso, hermanos, primer libro, para todo maestro de escuela dominical, predicador, tenemos que conocer la historia de la iglesia. Ya después de ahí, cualquier libro que les guste. Y es que es muy importante, hermano, porque a mí una persona que era católico y se veía que estaba él preparado en lo que es el catolicismo, y decía, es que la iglesia nació en Roma, por eso se llama iglesia católica apostólica romana. Y yo le decía, la iglesia no nació en Roma, y te puedo decir con un versículo de la Biblia, la iglesia nació en Jerusalén, nació en el aposento alto, con 120 personas, aquí nació. Y a él como que entiende lo que se decía acá. Pero hay cristianos que, como no sabemos, hermano, pues fácilmente podemos creer algunas mentiras, porque de hecho hay algún video de un padre que se llama Del Toro, algo así, que siempre está en debates con cristianos, y en uno él asegura que nosotros salimos de allí, pero su historia, no su cuento, lo que él platica, me refiero a su historia de los siglos, es una historia como amañada para poder hacer ciertas afirmaciones. Sí, ellos está amañada su historia para poder como saben que afirmar. no saben, pues, Sí. le creen a él.
Entonces, es importante, hermanos, que lo sepamos. La historia de la iglesia, usted va a encontrar ahí muchas cosas interesantes. Por eso les digo, hermanos, en una clase les dije, lean la Biblia, sí, pero lean buenos libros. Pero este es siempre el primer libro que yo recomiendo, conocer cómo llegamos aquí. Sí, hermano, entonces, la iglesia local, hermanos, una definición breve, es un grupo de creyentes. Débora. Policarpo, Débora. Policarpo y Papías fueron discípulos directos de Juan el Apóstol, o uno de otro, pero Policarpo fue enseñado con Juan el Apóstol, el que escribió Juan, primera y segunda, tercera y Apocalipsis. Él fue discípulo de él. Él directamente escuchó el Evangelio de la boca de Juan el Apóstol. Y luego él escribe, hermanos, muchas cosas de lo que Juan le enseñó, que corroboran, hermanos, históricamente la autenticidad de los evangelios. Es uno de los personajes que se puede, porque él citó mucho lo que Juan escribió, dando por cierto que sus escritos eran correctos, lo que él escribió. Entonces, Policarpo, y luego Papías, luego Orígenes y otros padres de la iglesia, hermano, que es importante. Luego van a pasar en el siglo IV por Agustín, San Agustín, Tomás de Aquino y otros teólogos de la época, hermanos, pero eso lo pueden leer. Entonces, este grupo de creyentes, hermanos, normalmente nos reunimos días específicos de la semana para compartir, adorar y edificarse uno al otro. Entonces, una iglesia local, hermanos, es aquella que se reúne en un lugar específico, una dirección geográfica específica, algo que tú puedes dar una seña y que la gente va a llegar ahí. Sí, hermanos, por ejemplo, 1290 North Race Street, Stephenville, Texas, 76401. Catedral de Alabanza Matriz, Álvaro Obregón, y es todo lo que me sé. Aunque si le hago la lucha, maybe me acuerdo a la dirección. Esa palabra del Conde era la que... Santana del Conde. Entonces, hermanos, esto es una iglesia local, un cuerpo de creyentes que ya son parte de la iglesia universal por el hecho de ser creyentes, pero ahora se reúnen en un lugar específico con otros creyentes con fines propios de lo que creen, para adorar a Dios, enseñarse, compartir, estimularse al amor y a las buenas obras, etcétera, etcétera. ¿Por qué ir a la iglesia, hermano? Y el domingo voy a enseñar, si Dios lo permite, algo sobre esto. Encontramos en la Biblia, en Hebreos 10, 23, 24 y 25, hermanos, donde dice no dejando de congregarnos. Encontramos en la Biblia la recomendación de pertenecer a una iglesia local y no dejar de congregarse, porque al congregarse se daba la oportunidad de animarse los unos a los otros, a perseverar y al amor y a las buenas obras, dice el autor de Hebreos. Una ocasión andábamos testificando en la plaza allá en Acuña, hermanos, y viene una de las muchachas, que andábamos todo el grupo de jóvenes, y viene y me dice, uno de los jóvenes, dice, no, hombre, esto es un muchacho que es hermano y que no sé qué, y de volada sacó su Biblia y que también, vamos para que lo conozcas. Y ya fui y lo saludé y todo, hermanos. Y ya estuvimos platicando, no, sí, bien leído, como decimos, hermano. Sí decía que sí, que sabía por lo menos, que era cristiano, y sí traía su Biblia aquí, hermano, la volada la sacó, y le digo, ¿y a cuál iglesia vas? Me dice, a ninguna. Digo, ¿cómo que a ninguna? Dice, no, y me dijo así, hermanos, textual, y eso que, háganle, hermanos, que, ya pasó me dijo, la Biblia no dice que debemos de reunirnos en ninguna iglesia. Digo, ¿cómo que la Biblia no dice? ¿Cómo que la Biblia no dice? La Biblia no dice. Y pues ya nos agarramos ahí, hermanos. Obviamente sí dice la Biblia, no dejando de congregarnos, y estaban cada día en el templo, y la iglesia que está en su casa saluda a Ninfas y saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia de su casa, y animamos los unos, y cuando os reunís para partir el pan, y cuando os reunís trae uno canto, salmo. O sea, la Biblia habla bastante, el Nuevo Testamento, hermanos, de reunirnos, y hay un propósito, es animarnos, a fortalecernos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10, 23 y 25. No hay ovejas sin corral, hermano.
Hay cabras monteses y hay ovejas, no, ovejas de corral, sí, domésticas, hermanos, sí, todo lo demás es salvaje, como las cabras que tiran para el monte, ¿verdad? Que dicen, somos cristianos domesticados. Tal vez lo más relevante, hermano, de estos versículos de Hebreos 10 es el hecho de que el cuerpo local de Cristo se reúne para estimularse, para crecer y hacer buenas obras juntos. Habrá momentos, hermanos, y eso es algo que estamos experimentando ahorita, que por circunstancias fuera de control o de nuestro control como iglesia, la iglesia local no se podrá reunir en su edificio, pero seguimos siendo la iglesia y debemos encontrar maneras de estimular a sus miembros al amor y a las buenas obras mientras nos volvemos a reunir físicamente. Hermano, bendita tecnología. No sé qué hubiéramos hecho, hermano, sin la tecnología. Bueno, tal vez, no le movemos porque algo tuviéramos que haber hecho, pero por medio de cartas o correos o Como antes. cartas escritas y que esta carta sea leída también a la otra familia y sáquenle copias. Pero hermano, bendita tecnología. Cuando nos cerraron en abrir el templo, hermanos, todos los templos, daba, Señor, rápido, ayúdanos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, y me fui al Facebook y busqué cámaras para grabar video, de esas cámaras que trae la gente aquí, ¿no, hermano? Híjole, Señor, y andaba, hermanos, porque ya el domingo y me encontré una cámara, hermanos, allá en Weatherford, ahí voy a comprar la cámara, era la más barata, hermanos, y luego, pues un micrófono, hermanos, de estos para que se escuchara bien, y ahí voy hasta Fort Worth, hermanos, a comprar, porque pues barato y todo, hermanos, déjenme digo, en ese tiempo, en esos días, hermano, este micrófono de tal vez $50 valía 200. Este cable de $5 para el micrófono valía, de 5 valía 50. El adaptadorcito blanco de $3 valía 30. Las cámaras que se ponen aquí en las computadoras de 60 valían 300. Porque todo mundo en Estados Unidos y alrededor del mundo querían cámaras, querían micrófonos, todos querían cualquier cosa para poder transmitir. Los precios se fueron, hermanos, a la luna. Este es usado, hermano. Lo compré usado. Los cables los compré usado. La cámara con la que transmitimos allá la compré usada. Porque todo estaba, hermanos, por los cielos, los precios. Entonces nos armamos, hermano, y los cultos los teníamos ahí. Diana nos prestó unas luces para no salir tan prietitos y nos alusábamos y ahí estábamos, hermanos, nomás el que iba a dirigir, el que iba a tocar y el que iba a predicar y tuvimos que salir. Entonces va a haber ocasiones, hermanos, que como iglesia local no nos vamos a poder reunir. No significa, hermanos, que dejamos de ser iglesia porque no estamos en el templo. Ese es el problema que a veces no entendemos. Que, pues, como está cerrado el templo, pensamos que ya nos convertimos en otra cosa. No, seguimos siendo la iglesia del Señor. Y el Señor nos manda, hermanos, a buscar maneras de adorarlo y compartir la palabra. Cuando ustedes van a leer probablemente, si buscan ese libro de historia de la iglesia, lo que pasó cuando la iglesia comenzó a ser perseguida en el segundo o tercer siglo. Los cristianos se reunían en cavernas, se reunían en las catacumbas. De hecho hay un libro, el mártir de las catacumbas. Se reunían en los drenajes, hermano. Ahí cantaban y adoraban escondidas. Se cerraron las puertas de los templos, pero como cristianos, ellos buscaron la manera. De hecho, Ellos sí sepultaban a los muertos ahí mismo también. Se los llevaban escondidos. Fue cuando sacaron, sí, hermana, pero fue cuando sacaron también varias claves durante la persecución para saber quién era cristiano. Uno de ellos era el pececito, el pescado, otros era la mano, una manita también. Tenían varias, una paloma también para identificarse y finalmente la cruz también, hermanos. Pero buscaban la manera, hermanos. Hoy en día no, se cierra el templo porque vamos a construir y la gente dice, uy, que a todo da. Vacaciones. Vacaciones.
pero nadie pregunta, nadie dice, hey, a ver, pastor, tráiganlo acá, arrímenlo a una junta al pastor. ¿Qué va a hacer? No, hermano, la gente se emociona, hijo, le van a cerrar porque andan construyendo el templo. Y la gente se desparramba, hermano, de por sí que tantito estamos nomás y vámonos. Pero no es, ¿dónde nos reunimos? Vamos a hacer grupitos en las casas. 10 en una casa, otros 10 en otro lado, pero necesitamos no dejar de congregar. Es que el templo está cerrado. Sí, pero no es necesariamente en el templo, no dejar de congregarnos como iglesia que somos nosotros. El edificio no hace la iglesia, hermanos. No es el edificio, porque de hecho la gente, sobre todo aquí en Estados Unidos, aunque en México ya se usa también, gente renta bodegas para reunirse aquí. Gente renta cuando se acabe el cine, ahí se juntan. Gente se reúne en restaurantes después de que cierran el restaurante o antes de que lo abran. Donde haya lugar, gente, ahora durante la pandemia, uno de mis amigos pastores en Fort Worth tenía los servicios en el Trinity Park de Fort Worth. Ahí debajo de un árbol tenía sus servicios. No batallamos, dijo. Ahí abajo del árbol, al aire libre, y tenía sus servicios ahí. Muchas iglesias los tuvieron en los estacionamientos, hermano. Entonces, que no se nos cierre el mundo, hermanos. Una cosa muy importante que no hay que... Bueno, eso... Ok, esto sí. Es que desborré algo que no quería ver. Una cosa muy importante, hermanos, que no hay que dejar de mencionar, es que la iglesia local debe de ser luz y sal en la comunidad donde se encuentra. Parte del por qué, hermanos, el creyente debe de ser edificado en su iglesia local es para que la iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, ofrezca buen testimonio, comparte el evangelio y sea de bendición a su comunidad. Por eso no debemos de dejar de congregarnos, hermanos, de enseñarnos, de estimularnos al amor y a las buenas obras, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Amén, hermanos. Es como damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no digan, mira, vino la pandemia y ya no los volvimos a ver. Y como quiera nos cerraron el año pasado varios meses, hermano. Estuvimos cerrados buen tiempo, y luego que nomás 10, y luego que 50, y luego que ni uno, y al último estaba yo solo. Los últimos cultos, hermano, estaba yo solo aquí en un cuarto. Ni mi esposa, nomás yo solo. Era camarógrafo, ingeniero de sonido, y director, y predicador, y músico, y ya al último ni tocaba, mejor ponía una cancioncita de Marino y ahí nos acompañábamos. Pero hermanos, hay que buscarle, hay que hacerle la lucha porque somos iglesia y la gente tiene que alimentarse, no dejar de congregarse en el sentido más amplio de la palabra, no del templo, ¿sí, hermanos? Cuando usted se reúne en su casa o cuando usted está en su casa y se pone a leer la Biblia, usted se está congregando ahí como iglesia, porque donde estén 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿sí, hermanos? Los dones espirituales, hermanos. Dios dio dones a la iglesia también, hermanos, local, para ser edificados. El Espíritu Santo nos otorga a cada creyente un don, hermanos, con el propósito de ser utilizados para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12 dice, hermanos, yo se los leo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Eso lo tienen escrito, hermanos? Sí. Ok. Los dones espirituales, hermanos, no se deben de confundir con los talentos, porque hay niños que nacen, hermanos, y ya superdotados. Esos son talentos con los que la gente, y pueden después incluso convertirse en un don, pero son dones espirituales y solamente los puede dar el Espíritu Santo, y alguien que no tiene a Cristo pues no tiene relación con el Espíritu Santo. Hay 3 pasajes, hermano, que Pablo menciona los dones espirituales, ahí en Romanos, Corintios y Efesios. Efesios 4 menciona algunos de los dones que fueron los más reconocidos dentro de la iglesia local. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin, hermanos, y este es el fin de los dones, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ese es el propósito, hermano, de los dones espirituales, que la iglesia sea edificada. Hay algo interesante, hermanos, voy a esperar a que termine. Me dicen cuando termine, no sé si eso también lo iban a escribir, pero háganlo, hermanos. Algo que tenemos que saber sobre los dones. Me dicen, hermanos, ¿terminaron ahí? Tómense su tiempo, hermanos, cabo tenemos hasta las 10. No, eso ya está. Ah, ya está en el libro. Ok. El creyente, hermanos, y esto es bien importante que lo sepamos, porque hay cristianos que se resisten a esto todavía, incluso después de algunos años de cristianos. El creyente siempre va a recibir por lo menos un don de parte del Espíritu Santo. No hay tal cosa, y eso es algo que yo sostengo, no hay tal cosa como un verdadero creyente, pero que no tenga por lo menos un don. Romanos 12:6 dice, tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use, etcétera, etcétera, dice Pablo. La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, hermano. Y todos tenemos, hermanos, por lo menos un don. El creyente siempre va a recibir por lo menos un don. Hay creyentes que pueden tener, tal vez, hermanos, pueden ser bendecidos con más de un don. Pero es poco probable que exista un creyente con todos los dones. Yo no creo que haya un creyente con todos los dones. Sería yo creo que el Espíritu Santo no lo haría, porque hay varias citas que dicen que el Espíritu Santo da los dones como a él le place, pero dice que para edificación de la iglesia. Entonces, si hay muchos creyentes, hermano, el Espíritu da conforme su voluntad, pero no puede sobrellenar a uno, puede hacerlo si quiere, pero al darle todos los dones a una sola persona, estaría como ignorando el mismo principio bíblico que él le da a todos. Entonces, estaría una persona como siendo un suficiente y todólogo. ¿Quién predica? Él. ¿Quién enseña? Él. ¿Quién dirige? Él. ¿Quién toca? Él. ¿Quién esto? Él. ¿Quién es? O sea, todo. ¿Y la demás gente? Entonces, todos tenemos un don, hermanos, porque Dios quiere que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, mientras uno puede tener 1, 2, 3 dones, poco probable que uno tenga todos los dones. Yo en mi niñez conocí un hermano, un americano que fue allá a México a predicar. Y decía que él tenía los 9 dones, así se anunciaba, los 9 dones del Espíritu. Y yo decía, ¿por qué Dios le daría a una persona todos los 9 dones del Espíritu? ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo se va a desparramar para hacer todo? Sería como una incongruencia, porque entonces algunas personas dejarían de ser útiles. Pues que lo haga él, porque él lo hace. Pues hermano, usted que ya anda ahí, él también lo hace. Entonces, el Espíritu Santo reparte, hermanos, a cada creyente por lo menos un don. Pero el propósito es para la edificación. Porque ya también, hermanos, y se da mucho, lo podemos ver, personas que se anuncian como con todos los dones del Espíritu, y todo lo que vemos es pura como vanagloria. La gente se vanagloria de eso, hermanos, y resulta que ahora son como Dios prácticamente, y salen con cada cosa. Ahora uno de los últimos de esos predicadores famosos en la tele que vio a Dios, o que fue al cielo también.
que ya fue al cielo y vio con Dios. Entonces se van como subiendo, hermanos, Una nube. en nubes que nunca fue el propósito de Dios que fuera así. Dice que el ser humano no está capacitado para manejar el éxito. El O sea, poder, ni el poder, hermano. se balancea. Así que vamos a hacer un resumen, hermano, como conclusión y resumen de la iglesia. Existe una iglesia católica. ¿Qué dijimos, hermanos, que es católica? Universal. La cual está representada por todas las iglesias locales que existen en todo el mundo. Tanto la iglesia universal como la iglesia local están formadas por creyentes de todas las naciones, sean creyentes judíos y gentiles, griegos y no griegos. La iglesia local se caracteriza, hermanos, por estar ubicada en una cierta área geográfica. Es decir, que si buscas en el mapa, vas a encontrar una dirección física. Y normalmente los miembros son de la misma comunidad. Dios, a través del Espíritu, hermano Santo, o con el Espíritu Santo, ha creado una iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Creyentes de una región geográfica, hermanos, pueden y en muchas ocasiones forman una iglesia local, la que sirve para dar testimonio a los de afuera y para edificar el cuerpo de creyentes que pertenecen a dicha iglesia local. ¿Sí, hermanos? Y también ahí una de las preguntas que vienen, hermanos, dice, ahora es una lista de los dones, ¿cuántos dones existen? ¿Conoces cuál es el significado? Y pregunta, ¿cuál o cuáles de esos dones tienes? ¿Los estás usando en tu iglesia? Recuerda, hermanos, todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Tenemos que descubrir ese don y usarlo. ¿Para qué era el propósito, hermanos? Para edificación de la iglesia. Para que la iglesia crezca, para que se afirmen los corazones, para animar, para consolar, para dar la palabra que usábamos ahorita, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero también es dijimos que eran dos palabras también, hermanos, permanencia y constancia. Entonces los dones sirven para eso, no para nuestra satisfacción, hermano, ni para nuestra vanagloria. La hermana Dios le dio el don del canto. Sí, pero no más que ahora ya no quiere dirigir, que porque pues como canta le tienes que avisar como con un mes de anticipación y a ver si no tiene como agendado algo. Y sí, cuando ya lo usan para su beneficio, lo que es el don, el Espíritu Santo lo da para uso de la iglesia, hermanos. Así que ese debe ser en el contexto en que debemos entender los dones. Dios me dio este don, pues te lo dio con un propósito. El problema es que muchos hermanos, hasta incluso los dones los pierden, les mueven el tapete, hermanos, porque sobre todo cuando la gente empieza como a exaltarlos y ellos se la creen. Entonces le dijeron a un pastor, y no digo para que no lo hagan, pero le dijeron a un pastor, a una hermana, cuando se acabó el sermón, le dijo a la hermana, qué buen sermón trajo, le dijo al pastor, y le dijo el pastor, ya lo sabía, y le dijo a la hermana, ¿quién se lo dijo? Me lo dijo el diablo cuando me bajé del púlpito. Me dijo, qué buen sermón trajiste. Pero en el sentido de que viene enojado el diablo por lo que había predicado. Que le dijo, qué buen sermón predicaste. Pero lo que le daba a entender era que no, él no. Sí, obviamente siempre es bueno, hermanos, que le digan a un pastor, a un predicador, pues para motivarlo. Pero el predicador no debe de tomar crédito, ¿verdad? Como decía el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Decía un pastor que todos tenemos la tendencia como la concupiscencia, ¿verdad? Dice, si vieran los pastores cómo batallamos con eso el aplauso. Dice, por eso el
Señor cada vez trapea con nosotros, o sea, de vez en cuando tiene que trapear con nosotros para que volvamos a la tierra, ¿no? Bueno, eso decía un pastor, yo no soy pastor, pero eso dice un pastor que batallan porque la concupiscencia ahí está, o sea, el deseo, hermana. El deseo de sentirte superior a los demás. Incluso hay personas, tal vez pastores o predicadores o conferencistas cristianos que si no les dicen, como que andan poquito así medios, sí, sentidos o como, ¿verdad? Porque sienten que debe de ser parte de eso y pues bueno, cada quien, digo, pero a mí me compromete más, hermanos, cuando alguien me dice qué buen sermón, porque sé que ahora ya no espera más que buenos sermones. Entonces, hay de mí si vengo con un mal sermón. Entonces, en realidad a mí me compromete más, incluso me siento así como que, ay, hermana, ¿para qué me decía? Ahora ya me compromete a traer otra vez un buen sermón, porque si no luego, no decepcionar, ese es mi punto, no decepcionar. Me podría mucho que esa misma persona luego dijera, ¿verdad? Entonces, pero a algunos hermanos les causa... Qué peor sermón. También ya me lo había dicho el diablo, que le voy a decir. Como dijo, pero el diablo diría, no, qué bárbaro, te aplaudiste, no enseñaste nada. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos. Cuídense, vayan con bien a sus casas y Dios les guarde.